Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te seguiré y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Yo te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Como ofrendas a ti, Señor Jesús. Hola, buenas noches. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que la gracia de Dios esté sobre cada uno de ustedes y que la presencia del Señor esté en su hogar, como también lo esté en el nuestro. Damos gracias a Dios por su fidelidad, por su amor y misericordia. Damos gracias al Señor porque ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. La palabra de Él nunca pasará, porque esa palabra permanecerá hasta que se cumpla conforme a lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho que va a cuidar de nosotros. Él ha dicho que no tengamos duda de que Él está con nosotros. Y por lo tanto, estamos en esa palabra, estamos en esa promesa y Él no cambia. Él se mantiene firme. Así que vamos a dar la gloria a Dios en esta noche y bendecimos el nombre del Señor por esta oportunidad. Cierre sus ojos y dígale: Padre, te damos gracias. Gracias porque nos permites estar delante de ti. Gracias porque nos permites tener un corazón para poderlo preparar, para recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra bendita caerá sobre nosotros como un rocío en tierra seca, un rocío que se necesita para poder reverdecer todo aquello que se ha marchitado. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, la recibimos, Señor, porque viene de ti, viene de tu corazón, porque tú has pensado en cada instante en tus hijos, Señor. Sabemos que somos tus hijos amados y tú eres nuestro amado Padre. Gracias, Padre, porque sabemos que siempre estás
en esa disposición de ayudarnos, en esa disposición de hablarnos, en esa disposición de darnos todo lo que necesitamos, Señor, espiritualmente, esa fuerza, Padre, para seguir adelante. Sabemos que tu Santo Espíritu está con nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, por estar presente en todo momento y en todo tiempo. Gracias porque tú ungirás esta palabra para que pueda llegar a nuestro corazón, a nuestra mente, y que pongamos esta palabra en práctica, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, el tema que tenemos y que iniciamos, 3 miércoles vamos a estar con el tema cambios. Y el cambio, hemos hablado muchas veces de estos cambios y la palabra del Señor habla de los cambios. Sin embargo, tenemos a un Dios que no cambia, Él se mantiene. Nuestro Dios nunca cambia, siempre permanece igual ayer, hoy y por siempre. Él va a ser el mismo. Todas las cosas que Él creó cambian. La naturaleza cambia, el mundo cambia, la gente cambiamos, las generaciones cambiamos, todo cambia. Sabemos que el Señor todo lo que hizo, lo hizo para ser transformado. Por lo tanto, el único eterno es Él y el único que no cambia en nada es Él. Constantemente vemos las cosas que cambian. Constantemente, si usted se fija en nuestra ciudad ha cambiado mucho. No es la misma ciudad desde hace 20 años. Ha cambiado. Han cambiado nuestros hijos, los que nacieron hace más de 20 años, ya no son unos niños, son unos hombres, son unas señoritas adultas. Pero sabemos son nuestros hijos, nuestras hijas cambian, porque ya no son aquellos adolescentes, sino que son ya personas adultas. Y los que tienen bebés ven el constante cambio también en sus hijos. Cambiamos todos de igual manera, pero nuestro Señor nunca cambia. Nuestra generación está entrando en una nueva temporada, mientras Dios lleva a su pueblo de un nivel de intensidad a otro, de un nivel de efectividad a otro. Dios está cambiando las cosas. Dios está cambiando todo y quiere cambiar en nosotros. Quiere que nosotros cambiemos muchas actitudes que hay para con Él, para con su obra, para con su servicio. El Señor quiere que hagamos esos cambios de bendición. El Señor quiere transformarnos. Él quiere llevarnos a una nueva dimensión de realidad espiritual. Quiero pararme un ratitito acá, porque espiritualmente los seres humanos también cambiamos. ¿Por qué? Porque a veces nos decaemos. Y yo hablaba ahora con un maestro y le decía que cuando uno comienza a ver unos destellos en las personas, cuando ya la persona comienza no a sentir ese anhelo, esa hambre de la palabra, esos son síntomas que el amor de Cristo va muriendo en el corazón de la persona. Aquella persona que no le presta atención a su asistencia a la iglesia, no le presta atención al servicio al Señor, es una persona que va muriendo poco a poco. Son síntomas espirituales que está cambiando, pero no para mejorar, sino para retroceder. Son síntomas cuando el cuerpo tiene una enfermedad y ahora está de moda todo eso, que cuando hay fiebre, cuando hay falta del olfato, cuando hay falta del gusto, cuando hay muchísimos síntomas, la gente comienza a alarmarse y comienza a pensar que está contagiado del virus, porque esos síntomas son los que están diciendo que el cuerpo ha sido afectado. Pues espiritualmente también hay síntomas. Y por esa razón el Señor quiere llevarnos a una realidad espiritual mayor. También cuando una persona se mete con Dios, comienza a tener hambre de la palabra, comienza a tener sed de Cristo,
comienzan a haber cambios radicales en la vida de la persona. Comienza a subir otro nivel, a ver las cosas diferentes, a tener otra visión, porque espiritualmente va avanzando. Y es que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, después que termina ese tiempo, acuérdese que son 400 años de silencio. Termina en Malaquías el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento está una promesa, porque en Malaquías dice la palabra del Señor que el Señor hará volver el corazón de los hijos a los padres. Que en los últimos tiempos va a haber ese cambio. Y por esa razón, probablemente el Señor nos haya hecho estar en casa, donde podemos hablar, donde podemos vernos cara a cara, donde podemos tener atención, donde podemos estar ahí. Muchos hermanos están trabajando, muchas personas están trabajando y han seguido normal trabajando, pero han tenido más cuidado de su casa, han tenido más atención para los suyos, aunque estén trabajando, han apartado ese espacio, ese tiempo. Entonces, entre estos 400 años que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, durante lo que es conocido como el período intertestamentario, ese período sabemos que no hubo más voz de Dios, sino que había un silencio de Dios. Termina Malaquías como el último profeta del Antiguo Testamento y de repente aparece Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento termina esa voz de este profeta y comienza y desaparece, como que desaparece Dios para el pueblo. Estuvo ausente en silencio, pero ciertamente Él estuvo trabajando. No volvió a hablar y no volvió a levantar profeta, por lo menos no lo registra la palabra, porque llegó el final hasta Malaquías en el Antiguo Testamento. Pero aunque Él haya guardado silencio, Él no dejó de trabajar, porque Él estaba trabajando. Dios inicia un cambio significativo en la tierra, en su trabajo y las vidas de las personas. Inicia este trabajo tan importante porque comienza a llamar al ser humano, a hablarle directamente por medio de su Hijo a esta tierra. Envía a su Hijo para que empiece a buscar al ser humano, para que comience a declararle lo que el Padre, lo que en el corazón del Padre hay. Amados, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que Él cierra el Antiguo Testamento con una promesa. Y esa promesa que está en Malaquías es que el Señor enviaría a Elías. Dice Malaquías, el Señor enviaría a Elías y Él haría volver el corazón de los hijos a los padres. Veamos ahí por favor en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Y dice la palabra del Señor de esta manera: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga, dice la palabra, y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué Él está diciendo que regresará el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos? Para que no llegue, oiga bien, porque si eso no sucede, entonces la tierra será maldita. La tierra caerá en maldición. Los habitantes caeríamos en maldición. Por eso dice que Él va a hacer estas cosas
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si no sucede ese evento de regreso, el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos, entonces, si eso no se diera en el tiempo que el Señor ha establecido, entonces habrá maldición. Y usted sabe que una tierra bajo maldición, solamente lo que usted puede ver es caos, muerte, violencia. Todo eso hemos estado experimentando no solamente en nuestro país, El Salvador, sino que también a nivel mundial, todo eso se ha estado dando. Hemos visto cómo las cosas han ido cambiando. Hemos visto cómo el Señor ha ido cambiando las generaciones. ¿Por qué? Porque hemos experimentado que hay generaciones completas que se han levantado contra los padres. Y por esa razón el Señor cierra este capítulo en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, y ese es el final de Malaquías. Y él dice, yo tengo que hacer esto porque tiene que suceder antes del día del Señor. Él avanza, hermanos. La venida del Señor está avanzando. Porque antes de que esto suceda, antes de que Él venga, va a suceder ese gran evento que el corazón de los hijos regresa a los padres y el corazón de los padres regresa a los hijos. Gloria a Dios por los que tenemos hijos en obediencia, los que tenemos hijos que están ahí en casa todavía sirviéndole al Señor. Pero hay muchos hogares que adolecen de esta situación, que los hijos no quieren obedecer al Señor, mucho menos a los padres. O no quieren obedecer a los padres, mucho menos a Dios. Pero amados, el Señor cierra este capítulo en Malaquías. Y es que si no sucede esta situación, este encuentro de padres e hijos, hijos y padre, entonces la tierra sería maldita con una maldición. Y le podemos agregar más, que si sucede, la tierra sería, si esto sucede, la tierra sería bendita con una bendición. Si no sucede, si el corazón de los hijos no regresa a los padres, la tierra estaría bajo maldición. Y nos esperarían cosas peores, porque en la maldición todo se vale, todo se da, todo sucede. Lo peor que usted puede ver en la maldición se da. Como también en la bendición, todo sucede, todo se da. Y hay cosas increíbles que en la bendición nosotros podemos ver. Nosotros podemos ver las cosas imposibles que nosotros podemos decir, es imposible. Cuando estamos en bendición, dice la palabra, que hasta los enemigos hace que estén bien con uno por la bendición que Dios tiene sobre la vida de sus hijos. Entonces, si esto sucede, si los corazones vuelven a estar sometidos a la voluntad de Dios, entonces en la tierra habrá bendición y todo será para bendición. Esto es el final del Antiguo Testamento. Por esa razón, en el Nuevo Testamento comenzamos a ver y encontramos a una persona que viene a esta tierra. Y aquí vamos a pedir en Lucas capítulo 1, versículo 17. Viene, acuérdese que cerramos Malaquías y Malaquías dice que vendrá alguien con el profeta de Elías. Y en Lucas capítulo 1, versículo 17, encontramos que alguien viene con el espíritu de Elías a preparar el camino del Señor. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos, de este modo preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Amén. Juan el Bautista, se está refiriendo a Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor. Él prepararía ese camino. Y dice la palabra que él venía con el espíritu y el poder de Elías. Y hermanos,
A mí me deja sorprendida el Señor, porque el Señor nos lleva de una manera tan especial y tan acelerada que los domingos estamos tocando cómo Dios preparó a Elías, al hombre que iba a servirle en aquel tiempo, para que el pueblo del Señor regresara a un solo pensamiento, y era el pensamiento que él anhelaba que el pueblo tuviera. El pensamiento que él quería era que las personas regresaran a Dios. Pero recuerde que la gente claudicaba en dos pensamientos: uno, en adorar a Baal, y dos, en adorar a Dios. Conocían a Dios, pero eran desobedientes y adoraban dioses ajenos. Pero ahora vemos nosotros ahora en este estudio, cuando el Señor está hablando en el Antiguo Testamento, cierra con una promesa, y en el Nuevo Testamento abrimos cumpliendo la promesa. Significa que los 400 años de silencio que guardó Dios, Él estaba en silencio, pero estaba trabajando. Probablemente en tus situaciones sientas que no hay una respuesta a lo que tú has pedido. No hay una respuesta, no avanzas. Pero quiero decirte que aunque no escuches la voz y Él está en silencio, Él sigue trabajando en tus asuntos. Él sigue trabajando en aquello que le hemos pedido. Él sigue diseñando las bendiciones para su pueblo. 400 años de silencio, pero encontramos ya en el Nuevo Testamento que Él está cumpliendo ya con la venida de Juan el Bautista, cumpliendo esta promesa. Los 400 años Él los aprovechó en estar trabajando y viendo qué es lo que iba a hacer con esta nueva generación. Con esa nueva generación que le necesitaba como le necesitamos nosotros. El Señor Dios usó los años entre Malaquías y Mateo, entre Malaquías y el Nuevo Testamento, de manera significativa. Los evangelios demuestran un cambio espiritual. Los evangelios, acuérdense, hay un cambio. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue un cambio radical. Fue un cambio que Dios hizo porque comenzó a tener otra estrategia para poderle hablar al hombre, para poderle hablar a la humanidad, para hablarle a cada uno, a usted amigo, usted hermano. El Señor le está hablando porque Él quiere cambios espirituales. Tenemos que crecer espiritualmente. Dios con alguna o por algunas razones que Él tiene, ha permitido todas estas situaciones para que nos demos cuenta que lo necesitamos, para que nos demos cuenta que el único que no cambia es Él y Él se mantiene firme. Pero vemos acá cómo el Señor va cambiando las cosas. Todo lo que Él hizo tiene cambios. Por lo tanto, diga conmigo, yo tengo que cambiar. Yo tengo que buscar, yo tengo que priorizar. Mi prioridad debe ser Dios, mi prioridad debe ser sus cosas, mi prioridad debe ser tener una vida en santidad, porque Dios le agrada, porque Él es santo. Y sin santidad no vamos a poder ver al Señor, no vamos a poder acercarnos a Él. Amados, alguien puede estar diciendo, yo no peco, nuestro carácter muchas veces lo utilizamos para pecar contra los demás. A veces tenemos personas que no se le puede acercar porque tienen miedo, qué es lo que van a responder. Eso tenemos que cambiar. Tenemos que dejar que Dios obre en nuestra vida. Usted esta noche le puede decir al Señor, Señor, cambia esa forma de ser. Porque a veces respondo pesado, a veces respondo mal, a veces estoy de mala. Señor, yo tengo que andar de buenas siempre. Sí, es cosas que van a pasar, pero pasan con propósitos en la vida. Tenemos que andar de buena, tenemos que ver las cosas como Cristo las ve, como el Señor las ve. En el Nuevo Testamento, Él empieza a demostrar un cambio espiritual sobrenatural a la gente, a esta nueva generación. Un cambio sobrenatural dramático y asombroso. Las personas pasarían de ser infructuosas a ser fructíferas. Y esos son cambios. Usted analícese. No analice al hermano que está a la par, no analice a su familiar, a su hijo. Analícese usted, analicémonos nosotros mismos. ¿Hemos dado suficientes frutos para el Señor?
¿Hemos estado haciendo la voluntad del Señor como a Él le agrada? ¿O he estado anteponiendo mi propia voluntad? Sirviéndole como yo quiero, haciendo las cosas como yo las deseo y no como Él ha diseñado las cosas que debemos hacer. Analicemos nuestra conducta. Él quiere cambiar a personas infructuosas a personas fructíferas. Él quiere cambiarnos, que seamos nosotros que llevemos fruto al 100 por 1 a la obra de Él. Él quiere que nosotros seamos diferentes. Él busca que nosotros cambiemos de un sistema a otro. De aquella forma de servirle al Señor tan pasiva a una forma activa. El Señor anhela que tengamos que volvamos al primer amor, para que le sirvamos con esa entrega, con ese anhelo, con ese ahínco, que el Señor siempre hace las cosas para nosotros. Él todas las cosas las hace bien porque nos ama. Él todo está dispuesto a hacer las cosas maravillosas porque nos ama. Él busca llamar nuestra atención. En todos estos cambios que estamos experimentando, estos cambios tienen que ser para mejorar. Estos cambios tienen que ser para crecer espiritualmente, para tener esa hambre, esa sed de buscar la presencia de Dios, de que nosotros busquemos el Espíritu Santo para que nos guíe. Si vamos a tomar una decisión, que el Espíritu de Dios nos dirija y nos diga que es lo correcto. Es tan fácil y tan lindo, es tan fácil y tan hermoso el poder confiar en Él, el poder dirigirnos, dejarnos dirigir por Él, porque el Espíritu Santo para eso está, para guiarnos. Jesús dijo: yo me voy, pero queda con ustedes un consolador que los va a guiar a toda verdad. Amados, si no has experimentado el gozo, el placer de dejar que el Espíritu Santo te guíe, iniciemos ahora. Inicia hoy. Dile al Espíritu Santo: no quiero hacer nada que no vaya bajo tu voluntad. No quiero mover un dedo si no eres tú que me ayudas para poder mover ese dedo. No quiero cometer ningún error porque quiero ir bajo tu dirección. Podemos tomar esas decisiones y hacer esos cambios espirituales que nuestro Dios está pidiendo. Hacer esos cambios. Recuerde, todo cambia, lo único que no cambia es Dios, es nuestro Padre eterno. Él no cambia por nada del mundo. Él es Dios y seguirá siendo Dios. Él jamás va a dejar de cumplir una promesa cuando Él ha hecho una promesa. Le fallamos nosotros, Él no nos falla. Él se mantiene limpio, Él se mantiene con la palabra, Él se mantiene pulcro porque Él es Dios. Por lo tanto, Él busca que nosotros vayamos cada día imitándolo a Él. Pablo decía: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y Cristo es el Dios que mandó el Padre a esta tierra para que usted y yo tengamos la seguridad que por medio de Cristo Jesús tenemos y obtenemos esa salvación maravillosa que no la podemos comprar con ningún dinero porque es gratuita. Lo único que anhela es que nuestra vida esté sujetada, sometida a la voluntad eterna de Dios. Amados, Él quiere que cambiemos, así como cambió en el Antiguo Testamento un pacto antiguo por un pacto nuevo. El Señor quiere que cambiemos a este pacto nuevo que es en Jesucristo. Muchas personas llaman a esto un verdadero cambio de paradigma. Un cambio importante que sucede cuando la forma habitual de pensar o hacer algo es reemplazada por una forma diferente, pero para mejorar. Y vemos que en estas últimas generaciones el mundo ha visto muchos cambios. Cambia todo, hermano. Cambia la vegetación, ha cambiado el clima, todo ha cambiado. Y por lo tanto, el Señor quiere buscar esas áreas que nosotros podemos cambiar.
Cambia la ciencia, cambia la educación, cambia la política, cambia la tecnología, la conectividad global, entre otras. Hay tantos cambios. Las leyes cambian, la gente cambia y muchas veces últimamente para empeorar y no para mejorar. Pero el Señor quiere hacer estos cambios. Podemos estar seguros de que veremos un gran cambio espiritual en la tierra y seremos parte de él. Digamos, yo cambio por Cristo Jesús. Yo cambio mi manera de pensar. Yo cambio mi manera de ser hija, de ser hijo. Yo cambio porque amo a Dios sobre todas las cosas. Declárelo. Amamos a Dios sobre todas las cosas y anhelamos agradarlo a Él. Olvídese de agradar a los hombres, olvídese de agradar a las mujeres, agrade a Dios y de esta manera seremos agradables a los demás. Agrademos a nuestro Dios, porque eso es lo más importante en la vida del ser humano. Dios quiere movilizar a esta generación a una nueva dinámica. Oiga bien esto, Dios quiere movilizar a esta nueva generación a una nueva dinámica. Esa dinámica espiritual. Él quiere hacer esos cambios en esta generación. Por lo tanto, estamos viendo el avance que el Señor tiene hacia la tierra. Estamos viendo que su venida está cerca. Dígale al que está a la par suya, la venida de Cristo está cerca. Su venida está cerca. Dígale ahí, la venida de Cristo está cerca. Él quiere cambiarnos del miedo a la confianza. Por eso hemos predicado. El miedo no es con nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos la ayuda de nuestro Señor. Somos hijos del Altísimo y no debemos tener miedo, tenemos que tener fe. Fe es confianza, mis amados. De la confusión a la paz. Que no te preocupe, porque si no es tu día, no es el mío, no nos vamos. Solo seamos precavidos, pero no estemos confundidos. No estemos ahí. Tenga paz, tengamos paz en el Señor, porque Él tiene todas las cosas perfectamente alineadas en el tiempo y en la forma que Él está obrando. Dice que el Señor quiere cambiarnos de la atadura a la libertad. ¿Qué es lo que te ha estado atando anteriormente? ¿Qué es lo que te ata en la vida que no puedes adorar a Dios con libertad? ¿Qué es lo que hemos permitido que el Satanás, que el diablo use como atadura para no tener esa libertad de servicio? ¿Qué es lo que te ata? El Señor quiere cambiar esa atadura por la libertad. Quiere cambiar el dolor por el poder. Quiere cambiar el dolor por el poder. Él quiere darte poder. Y es que un dolor fuerte te hace más fuerte y te da poder para ayudar a muchos. Cuando estás en el dolor. Yo sé que muchos hermanos han perdido seres queridos, esposo, mamá. Oramos por todas estas familias. Mi hermana, la familia Iraeta Martínez, les bendecimos en el nombre de Jesús. La familia Martínez de la Santa Lucía. Amados, hay muchas personas y muchos que adolecen de enfermedad que están ahí. La familia de mi hermana Carlita, mi hermana Margarita. Amados, y oramos por cada familia. Oramos por sus vidas para que el Señor los fortalezca. Pero esos dolores nos hacen más fuertes. El dolor te da poder. El dolor te hace que empieces a confiar totalmente a ojos cerrados con todo tu corazón en Dios. El dolor te hace sensible para que busques al Señor. Y el Señor quiere cambiar tu dolor por el poder, por poder, del orgullo a la humanidad. Quiere cambiar todo orgullo, toda soberbia, quiere cambiarla a la humildad.
Él quiere hacernos unos verdaderos hijos. Quiere cambiar la pobreza. Quiere cambiar la pobreza por riquezas. Él te quiere quitar un espíritu pobre y te quiere dar un espíritu de riqueza. Que creas en todo lo que Él tiene, que creamos en Él. Una mentalidad pobre tenemos a veces, que nos demos cuenta que Él nos ha impartido autoridad, que somos personas con autoridad en el nombre de Jesús en esta tierra. Dios te ha dado autoridad. Autoridad para reprender, autoridad para declarar, autoridad para desatar. Dios nos ha dado autoridad, amén, en Jesucristo. De pensar que vamos a cambiar esa mentalidad, de pensar que somos víctimas de nuestra generación, a saber que en Cristo somos más que vencedores en nuestra propia generación. Somos más que vencedores. En esta generación somos más que vencedores. Él quiere cambiar nuestras adicciones a su unción. Él quiere cambiar nuestra depresión a su placer. Él quiere cambiar nuestro egoísmo a un espíritu de servicio. Amados, cuando alguien más llega y quiere servir, démosle gloria a Dios. Acuérdese lo que dice la palabra: la mies es mucha y los obreros pocos. Oremos pues al Señor de la mies para que mande obreros. La mies es mucha, pero los que quieren trabajar somos pocos. Pero el Señor nos está dando esa oportunidad. Quiere cambiar el egoísmo a un espíritu de servicio, de lo natural a lo sobrenatural. Y Él quiere cambiar a la iglesia de hoy de la muerte al avivamiento. Él quiere cambiarnos. Por eso es el año de la gratitud. Porque cuando regresemos como becerros de la manada, correremos y daremos gloria a Él. Y daremos a Él todo el honor porque Él ha sido fiel. Démosle la gloria al Señor porque vamos a llegar con corazones agradecidos. Los que podamos llegar. Vamos a llegar con una vida completamente dispuesta a hacer la voluntad del Señor. Oremos al Señor para iniciar un cambio, ese cambio que el Señor quiere en nosotros, para que nuestras vidas sean unas vidas agradables al Señor en los días venideros. Amado, todo cambia, solo Cristo no cambia. En la última cita está en Isaías 48. Isaías 48. Él no cambia. Cristo no cambia. Dios no cambia. Todo se seca, la hierba, la flor se marchita. Pero lo que Él ha dicho, la palabra del Señor, nunca cambiará. Y es lo único que se mantiene. Por lo tanto, Él quiere hacer muchos cambios en nosotros. Ponga mucha atención a lo que el Señor le está diciendo, porque Él quiere que esos cambios sean inminentes en nuestras vidas. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. Amén. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Verso 8. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Para siempre. Después del deceso de mi esposo entendí varias cosas. Él me hizo una flor y me puso un texto bíblico. Él me decía, probablemente el otro miércoles yo se los muestre. Y él me decía en ese cuadrito que me hizo en la computadora, esta cita bíblica. Y dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Cuando él me lo regaló, dije, ¿por qué no me puso el texto bíblico que siempre ponía en telegramas, en papelitos, me lo mandaba, que era Cantares 6:8, donde dice, ponme como un sello en tu brazo,
porque fuerte como la muerte es el amor. Siempre ese era nuestro texto bíblico que era nuestro, de nuestra pareja, de nuestro matrimonio. Pero esa vez, hace 5 años atrás, él me regaló ese cuadrito y me dijo esta palabra. ¿Sabe qué entendí? Que todo va a pasar, que un día él se iba a ir, pero el que me iba a quedar a mí es Dios. Todo cambia, todo se marchita. Usted y yo nos vamos a marchitar. Y un día no vamos a estar aquí, pero Dios quedará eternamente. Por lo tanto, usted y yo tenemos que disponer nuestra vida para servirle al Señor en todo lo que podamos, para que heredemos al Señor nuestros hijos, le dejemos una herencia incorruptible a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones. El podernos dar con el Señor, porque esta vida se marchita. Todo se marchita. Lo único que pertenece y permanece para siempre es Dios y su palabra. Amados, les bendecimos en gran manera y declaramos que usted y yo y nuestra familia experimentaremos ese cambio. Les amamos en el Señor y vamos a declarar: Padre, te damos gracias. Sella esta palabra en nuestro corazón y que pueda, Señor, germinar. Que esa palabra quede, Señor, sonando en nuestra mente. Esos cambios que tú quieres hacer. Padre, ayúdanos a entender y a comprender cuáles son esos cambios que debo hacer en mi vida, Señor, que debemos hacer como familia. Amado, te damos muchas gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, declaramos que esta palabra es de victoria. Oramos por los enfermos, sánalos, Señor. Oramos por las familias que han perdido seres queridos. Fortalécenos, Padre. Tú eres fiel y tú estás ahí. Y has cambiado nuestro dolor en poder. Te damos gracias por ello, mi Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que la gracia de Dios y hacer los cambios para la gloria de Dios. Bendiciones.